Desde que su padre comenzó con problemas de salud a fines del año pasado, Alejandro Fantino no dudó en reorganizar su vida y pasar más tiempo cerca de él en su pueblo natal, San Vicente, en Santa Fe. Si bien en los últimos días el conductor regresó a su exigente rutina laboral en Buenos Aires, retomó la conducción de sus programas Fantino 910, por Radio La Red, y Animales Sueltos, por América, se hizo un tiempo en su agenda para volver a ver a su padre y seguir de cerca su recuperación. Según lo que muestra el conductor en su cuenta en Instagram, Jorge Fantino se siente cada vez mejor. Tomar unos mates con mi papá y ver que sigue recuperándose es lo que vale de verdad en la vida. Almohadilla vamos Jorge, escribió, junto a una foto con su padre. Por supuesto, como cada vez que viaja a Santa Fe, el conductor aprovecha no solo para pasar tiempo con sus padres, sino también para ver a sus amigos y disfrutar de una de sus actividades preferidas: pescar. En uno de los vídeos que publicó en Instagram Stories, Fantino se mostró pescando en el río con amigos en una localidad cercana a San Vicente y destacó haber pasado tiempo con ellos. No sacamos nada, pero no nos importa. Escucha el ruido de la cerveza. De esto se trata, dijo, mientras uno de sus compañeros abría una lata. Además, abrió las puertas de su intimidad y mostró, con mucho orgullo, una picada que disfrutó el fin de semana junto a sus padres y algunos amigos. A Jorge Fantino le detectaron unos problemas de salud a fines del año pasado, cuyos detalles su hijo prefirió no contar públicamente. Por ese motivo, Alejandro viajó a San Vicente para pasar las fiestas junto a él y su madre y recibir el 2019 en familia. Ante la delicada situación del hombre de 76 años, el conductor extendió su estadía y se quedó unos días más en el pueblo y acompañarlo en su recuperación. Luego, todo mejoró y regresó a Punta del Este con su pareja, Connie Mosqueira. De todas formas, después, volvió a la casa de sus padres y publicó algunos vídeos en donde se lo vio a Jorge haciendo trabajos de kinesiología. Ver mi papá recuperarse día a día con la fuerza de un toro. Me enorgullece ver que nunca se da por vencido. Los ejemplos se dan con actos, no con frases. Vamos papi querido, escribió Alejandro en aquella oportunidad. El pasado 18 de febrero regresó a su programa en Radio La Red y, después de una breve presentación, se refirió a la salud de su padre. Pasé un verano muy complicado con mi viejo, que debe estar escuchando la radio al lado de la cama. Le mando un abrazo, que zafó de pedo. El lunes pasado se hizo cargo de la conducción de la temporada número 11 de Animales Sueltos. Es el primer programa del año y tal vez el más importante de los últimos años, ya que hemos pasado por elecciones, pero no estábamos tan volcados a la política como en el último tiempo, señaló en el debut del ciclo de América en 2019. Seguí leyendo los emotivos vídeos de Alejandro Fantino acompañando a su padre.
Me enorgullece que nunca se da por vencido. Alejandro Fantino volvió a la radio y habló de la salud de su padre. Pasé un verano muy complicado. Alejandro Fantino volvió a la televisión con la temporada número 11 de Animales Sueltos.